Generalmente cuando nos saludamos hacemos una pregunta, hola, ¿cómo estás? Y generalmente todos contestamos bien, aunque la verdad no estemos tan bien. El día de hoy vamos a ver, ¿cómo estás? Esa es la pregunta con la que vamos a comenzar la enseñanza. Y la repito una vez más, ¿y tú cómo estás? Cuando nosotros nos casamos, acabamos de salir de la carrera, teníamos sueños y proyectos en cuestión a nuestra carrera y estar un tiempo juntos solos. Duramos como 2 años y ese era nuestro plan, 2 años sin poder buscar el bebé y después buscar el bebé. Pero pues era muchísimo tiempo, pasó 5 años para que esto pudiera ser. Al principio pensamos que era como que teníamos que buscarlo, empezamos con un tratamiento, empezamos con otro, hasta que llegamos con un doctor que nos dijo, ya no sé qué hacer, no encuentro cuál es la situación de ustedes dos, al parecer están bien, pero no se da. Entonces los tratamientos para buscar un bebé son de 6 meses. De ahí nos pasamos con otro especialista, donde también nos dieron el diagnóstico de que no entendían bien lo que estaba pasando. Nos hicimos un último estudio, para mí fue muy doloroso, estuvo mi esposo, estuvo conmigo, estuvimos en el proceso y la verdad es que él dijo, es lo último que hacemos, o sea, no quiero más, esto está haciendo mucha inversión, demasiadas cosas que son procesos de 6 meses y que no vemos nada, entonces y está siendo muy doloroso. Entonces es algo que ya, para eso te estoy hablando que son 5 años, o sea, a un año hacíamos 2 tratamientos nada más y esperar 6 meses a que pudiéramos ver algo, pero pues no, aunado a que la gente obviamente te dice cómo estás ya, ¿no? O sea, hay mucha gente que no entiende y la verdad es que ha sido creo que uno de los procesos también complicados. Es como muchas emociones juntas porque es frustrante, te enojas. Lo único que sí pedíamos como esposo y yo era decirle que no nos dejara decir nada que pudiéramos ofenderlo, nada más, pero aún así había en nuestra mente era pues una batalla, ¿no? Porque eran cosas de ¿por qué? Porque, o sea, ¿qué hicimos mal? Porque eso es lo que primero que uno se pregunta, ¿qué hicimos mal? Obviamente vas a la casa de los suegros y ¿cuándo, no? Vas a la casa de mi mamá y ¿por qué se están tardando? ¿Qué está pasando? De seguro él tiene un problema porque mi esposo lo operaron del corazón. Entonces, inclusive eso era parte del problema, ¿no? Era ya como intenso y era como molesto el hecho de que íbamos a cualquier reunión y se tocaba el tema. Y mucha gente no entiende, ¿no? Que es un proceso pues difícil porque ya no encuentras la respuesta en nada. El día de hoy voy a empezar este programa haciéndote una pregunta, ¿cómo estás? Es una pregunta que tan constantemente nos hacen o hacemos a la gente y generalmente nuestra primera respuesta a la gente es decirle, bien. Yo me acuerdo que tenía un amigo que decía, ¿quieres que te diga la neta o en fe? Porque generalmente todo el mundo decimos, bien, bien, gracias. Pero la verdad es que muchas veces no estamos tan bien como decimos. Estamos viviendo ciertas áreas, ciertas ataduras en nuestra vida. Y este salmo me encanta mucho porque habla de las circunstancias del pueblo de Israel cuando estaba regresando de la cautividad de Babilonia. Y habían perdido toda la esperanza en cuanto a su vida, habían perdido el gozo, habían perdido sus sueños. Así que, aunque tú y yo contestemos que estamos bien, una manera de darnos cuenta que no estamos tan bien como muchas veces pretendemos fingir, actuar o nosotros mismos engañarnos pensando que vamos bien y lo único que estamos haciendo es ir arrastrando la cobija, como dicen. ¿Qué hablas? ¿Hablas de éxito o hablas de fracasos? ¿Hablas de felicidad o hablas de tristeza? ¿Hablas de metas o hablas de desilusión? Aquí en el pueblo de Israel estaba regresando de un tiempo muy difícil de haber vivido en cautividad. Y yo quisiera leer este Salmo 126:1. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión,
seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Sabes? Yo creo que si algo necesitamos en este tiempo es recuperar los sueños. Yo me he puesto a pensar cuántas cosas en mi vida, por un tiempo le puse pausa, pensando que Dios ya no iba a cumplir esas cosas que Dios había puesto en mí. Como sin darme cuenta el enemigo empezó a robarme, empezó a hacer, a plantar en mi mente que tal vez yo había sido demasiado ambiciosa o había pensado que iba a poder hacer algo y empecé a contemplarme a mí misma, pues a lo mejor ya no tengo la edad, a lo mejor ya no tengo las mismas fuerzas, a lo mejor ya no tengo el mismo ánimo o a lo mejor soñé de más. No va a haber la manera de obtener los recursos para lograr este o aquel proyecto. Yo creo que honestamente muchas veces contestamos que estamos bien cuando estamos en una batalla interna, porque sin darnos cuenta, el enemigo poco a poco ha ido conquistando en nosotros nuestra tierra interior, la tierra de nuestras emociones, la tierra de nuestra fe. Y vamos viviendo la vida y vamos pretendiendo, somos tan fáciles de actuar, tan fáciles de fingir que todo está bien. Y aquí me encanta este salmo porque el pueblo está siendo muy honesto con Dios y empieza a decir, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de Sión. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Punto número 1, dice, cuando el Señor hiciere volver a la cautividad de Sión. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor nos pueda sacar o nosotros nos dejemos sacar de ese estado cautivo en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, cuando nosotros le permitamos al Señor entrar en esas áreas de nuestra mente, nuestras emociones y poder con su poder conquistar la libertad en esas áreas, entonces empezaremos a recuperar los sueños que Él nos dio una vez. El problema es que vienen las circunstancias, dejamos que el enemigo entre, le abrimos la puerta y él entra y dice la palabra que él es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir, ¿qué? Los sueños que Dios te ha dado a ti y a mí. Pero eso, cuando nosotros hemos perdido esto es porque estamos viviendo en una cautividad. Así que ahora antes de contestar, ¿estoy bien? ¿Valdría la pena que hiciéramos un alto en el camino y dijéramos, ¿verdaderamente estoy bien? ¿Verdaderamente sigo teniendo esos sueños que me inspiran a seguir la vida adelante? Yo no me puedo imaginar una vida de una persona que no sueña con algo. Yo en esta etapa de mi vida estoy soñando lograr otras metas, ya cumplí unas, pero para poder tener una vida en libertad, yo tengo que tener sueños, porque una vez que yo ya no tengo sueños, es porque yo ya caí en una cautividad en la cual le permití a 3 personas que me llevaran a esa cautividad. La primera puede ser el enemigo, Satanás. La segunda, los demás, que les permití que sus acciones, sus hechos, sus palabras, sus declaraciones sobre mí me ataran y me impidieran dejar de soñar porque me dijeran, no seas ingenua, tú jamás vas a lograr eso. Y la tercera persona, que es la más peligrosa, soy yo misma. Nosotros muchas veces somos muy severos con nosotros mismos. Calificamos a todo mundo perfectos, pero a nosotros mismos nos calificamos de una manera tan severa. Se hizo una prueba en psicología donde se le pidió a una mujer que se describiera a ella misma, así como en un cuadro hablado. Y
era curioso porque ella empezó con una de estas personas que dibujan para criminología, en criminalística, dibujan los rasgos. Ella empezó a describirse cómo veía su cabello, cómo veía su cuerpo, cómo veía sus ojos, cómo veía su nariz, cómo se veía ella en estatura. Y empezó esta persona a hacer el dibujo, y luego le pidieron a las demás personas que estaban alrededor de ella que también la describieran y la dibujaran. Y cuando expusieron los dibujos, la persona que menos se parecía a ella era la que ella misma había descrito de ella misma. Esto ilustra cuánta lucha tenemos en nuestra identidad. Para que nosotros podamos estar libres y poder tener sueños, tenemos que haber vencido al que nos roba nuestros sueños, y ya podemos ver que son 3 fuentes que la roban: Satanás, los demás o nosotros mismos. Así que son los que nos roban. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El primer punto que tendríamos que hacer para volver a soñar: acaba con cualquiera de estos 3 enemigos, ya seas tú mismo, ya sea Satanás, ya sea la opinión de los demás. Vamos a ver el siguiente versículo. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Jamás podremos vivir una vida plena si no tenemos sueños. Una persona que no tiene sueños no tiene una razón para la cual vivir. Los sueños son los que nos impulsan a seguir adelante. Los sueños son los que nos impulsan a superarnos. Los sueños son los que nos impulsan a caminar la siguiente milla. Los sueños son los que nos hacen levantarnos cuando nos hemos caído. No hay nadie en la vida que no se haya tropezado, que se haya equivocado. Los sueños son los que nos dicen: pues me equivoqué, pero yo voy a seguir adelante por mis ideales. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de soñar. Martin Luther King fue un hombre que luchó contra toda adversidad, porque en su famoso discurso dijo: yo tengo un sueño. Y empezó a hablar sobre el sueño que tenía de la libertad para su raza, de vivir una vida digna. Eso inspiró a ese hombre a trascender y a dejar una herencia, a dejar un legado en esta tierra. La gente que tiene sueños es la gente que va a seguir adelante, y eso le va a motivar a tener una vida. Aquí dice: cuando nuestra boca se llenará de risa. No quiere decir en el sentido de felicidad tan superficial que tenemos actualmente, pues la felicidad no es una risa constante en un sentido literal, porque la felicidad es un sentimiento momentáneo que se quita por las circunstancias adversas, y en esta vida no vamos a estarnos riendo todo el tiempo. Aquí está hablando de que nuestra boca se llenará de risa. Está diciendo: entonces, cuando el Señor nos recupere nuestros sueños, nosotros vamos a recuperar una vida de plenitud. Y cuando tú tienes una vida de plenitud, tú vas a ser una persona que va a vivir en un estado de felicidad. Tu boca se va a llenar de risa. Va a haber circunstancias difíciles, pero tus sueños te llevarán a perseverar y a que tu boca se llene de risa. Ahora, ¿cómo vamos a poder darnos cuenta que hemos logrado estas 2 etapas? Porque hemos vencido la cautividad, porque hemos salido de la cautividad. Pues entonces será primero porque reconquistamos nuestros sueños, o a lo mejor nunca soñaste, pero a partir de ahora tú tomaste la decisión de derrotar esos 3 enemigos, tú, Satanás y los demás, creerle a Dios, y entonces empezaste a soñar, y entonces empezaste a entrar en un estado de plenitud que te lleva a un estado, en una sensación de felicidad. Esto es algo que los mismos psicólogos lo estudian. La gente que vive en depresión es porque ya no secreta en su cuerpo hormonas, endorfinas, que son los que causan una sensación de placer en la vida,
una sensación de felicidad. Hay tanta gente oprimida en este mundo. Hay tanta gente cautiva que no tiene sueños y por lo tanto vive en una depresión constante. No hay una razón por la cual vivir. Y luego dice el siguiente punto, y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué quiere decir? En otra versión dice, con cánticos de gozo. Y no quiere decir que vamos a pasar por la vida cantando. Bueno, podemos hacerlo. Quiere decir que lo que habla nuestra boca, alabanza es hablar bien de la vida, hablar bien de los demás, hablar bien de mí, hablar bien de mi futuro, hablar bien de mis hijos, hablar alabanzas de Dios. Lo voy entonces a trasladar a lo que dice aquí la palabra, alabanza de mí, alabanza de los demás, alabanza de mi trabajo, alabanza de mi profesión, alabanza de mi futuro, alabanza de mi presente y, ¿por qué no? Alabanza aún de mi futuro, de mi pasado, porque yo puedo decir, fue difícil, pero ahora le doy gracias a Dios y alabo que pasé eso, porque ahora gracias a esa circunstancia, ahora puedo tener un entrenamiento en mi carácter mejor. Dice, nuestra boca se llenará de alabanza. Y luego dice algo muy importante, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Te vuelvo a hacer la pregunta que te hice al principio, ¿cómo estás? ¿Me podrías contestar nuevamente? ¿Bien? Para que tú me pudieras contestar, yo te diría, ¿tienes sueños? ¿Estás pleno? ¿Eres feliz? ¿Puedes bendecir tu vida? ¿Puedes hablar bien de ti? ¿Puedes hablar bien de lo que estás viviendo? ¿Puedes hablar bien de los que estás viviendo? ¿Puedes hablar bien del trabajo que tienes? Entonces, tu respuesta sería bien. Y de entonces, no solamente tú tendrías que decirnos, sino que la gente que está a nuestro alrededor podrán dar testimonio y decir, verdaderamente esta persona vive una vida plena. Verdaderamente esta persona no solamente dice vivir bien, sino que a mí me consta que vive bien. ¿Sabes? No dejemos que estos tres enemigos nos mantengan en cautividad. Voy a repetir nuevamente Salmo 126:1 y espero que después de estos puntos que hemos revisado podamos entender tú y yo que tú y yo hemos sido diseñados por Dios para soñar, para que nuestra boca se llene de alabanza. Entonces, para que no se te olvide, tú y yo hemos sido diseñados para no vivir en cautividad y tener sueños, vivir en una felicidad y tener una vida que sea bendecida en todas las áreas, empezando por nosotros mismos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, ¿en qué áreas de tu vida estás cautivo? ¿Quién te ha llevado a esa cautividad? ¿A quién le has dado la autoridad de mantenerte preso o presa emocionalmente? Si eres tú, perdónate o perdona, porque sigues en cautividad. Si son los demás, quítales el poder de mantenerte en esa jaula, porque Cristo abrió la cárcel, porque dice que ha abierto a la cárcel para darle libertad a los cautivos. Y si es Satanás, ya no le permitas que sus mentiras te sigan manteniendo cautivo. No eres lo que él dice, eres lo que Dios dice. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Si tú logras esto, entonces recuperarás los sueños perdidos. O si nunca has soñado, empezarás a tener grandes sueños con Dios y seguramente los cumplirás. Luego dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Qué quiere decir? Que si salimos de esa cautividad y vivimos en libertad, vamos a soñar y por lo tanto vamos a tener una actitud de felicidad, una sensación, un estado de plenitud que nos hará vivir en un estado feliz.
y por consiguiente lo reflejaremos en nuestra boca, porque entonces en lugar de hablar palabras de muerte y de amargura, nuestra boca se empezará a llenar de palabras de bendición y podremos decir: gracias, Señor, porque estoy en esta tierra, porque yo sé que tengo que cumplir un propósito. Gracias por cómo me hiciste, gracias por las características que tengo, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi profesión, gracias por la nación en donde yo vivo, gracias. Nuestra boca se llenará de risa y entonces se cumplirá lo que dice la palabra: de ti y de mí como hijos de Dios seremos luz en las tinieblas, y la gente que está alrededor de nosotros dirán: grandes cosas ha hecho Dios con este o con esta. No te olvides, tú estás hecho para soñar. Estamos terminando nuestra enseñanza del día de hoy, espero que te haya ayudado y te haya bendecido. Y vamos a dar un repaso de los puntos que vimos para saber tener un diagnóstico si verdaderamente estamos tan bien cuando nosotros contestamos a la pregunta ¿cómo estás? Y decimos bien. Vimos que hay 3 áreas que son quitadas de nuestra vida cuando no estamos tan bien integralmente. Porque el estar bien no solamente es la economía, estar bien es también estar bien en nuestras emociones, en nuestro interior. Vimos que lo primero que se pierden son los sueños. Lo segundo son la alegría. No tenemos alegría, vivimos la vida con pesadez, arrastrando la cobija, como dice un dicho. Y la tercera es: nuestra boca está llena de amargura en lugar de palabras y expresiones de gratitud y de agradecimiento y de alabanza hacia los demás. Así que vimos cuáles eran los ladrones. Los ladrones son 3 personas que pueden robarnos los sueños, la alegría y la risa. El primer ladrón puede ser el enemigo, el diablo, a través de mentiras, a través de engaños, quitándote las expectativas y la comisión que Dios te ha dado para cumplir en esta vida, robándote así los sueños y impidiéndote seguir soñando para poder lograrlos. El segundo enemigo son los demás. Estamos tan centrados en la opinión de los demás y tan concentrados en lo que ellos piensan, en su aprobación, que nos perdemos de vista lo que realmente somos. Y el tercer enemigo más cruel somos nosotros mismos. No dejes que estos 3 enemigos te roben las facultades para que tú y yo podamos estar bien, poder tener sueños, poder tener gozo y poder tener alegría. En mi caso, yo conozco a Dios desde que nací, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que por el hecho de conocerlo no te pueden pasar cosas extraordinarias. Y para mí era como, pues toda la vida he estado ahí, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí me pasan esas cosas? Y nuestro proceso de pensamiento con mi esposo era no hablar y decirle: a Dios nos está castigando, es una maldición, o estarle recriminando o reclamando a Él de lo que estábamos pasando. Realmente era eso. Entonces decíamos: mejor guardamos silencio. Aparte, mi esposo y yo somos muy como retraídos en esas situaciones, y decidimos mejor buscar otras salidas, que era el trabajo o era cosas, y no tocar el tema. Estoy hablando que fue hace como 2 años. En enero llegamos del doctor, llegamos de ese último tratamiento. Somos muy intensos para platicar entre los dos, y esa vez algo que pasó es que no nos dijimos nada, no nos hablamos. Yo lo dejé en el trabajo, me fui, y pasó como 3 semanas y me dijo: ya no quiero hacer nada, no quiero buscar nada, solamente pues darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que vayamos a tener. Y ya no se habló del tema. Pasó medio año, nos invitan a ver a un doctor en otra ciudad, hacemos cita, y ese doctor, en lugar de nos tenía que enviar la dirección, no nos llegó, pero ese mismo día nos invitan a otro doctor. Fue muy extraño eso. Llegamos a ese doctor y nos dijo: ¿qué quieren? ¿Quieren rápidos resultados o qué es lo que necesitan? Dijimos: ya no queremos otro tratamiento de 6 meses porque vamos a perder mucho tiempo. Pues de edad no estamos tan chiquitos, entonces no queríamos perder tiempo. Ok, venimos a una reunión que justo es el Día del Papá, que se celebraba en la iglesia. El pastor empieza a hablar. El tema era de
de cómo Dios había sido antes y cómo Dios es el mismo ahora, ¿no? En nuestros tiempos. Cómo Dios había sido con Moisés, cómo Dios puede ser, es el mismo para ahora nosotros. Entonces pasamos, nadie sabía, la verdad es que no habíamos platicado porque no es un tema tan padre de platicar y hay gente que no nos entiende. Entonces pasamos a que orara por nosotros. Y sí me acuerdo muy bien de las palabras del pastor hacia nosotros. Nos abrazó y nos dijo, yo declaro que lo que Dios hizo con Sara, lo va a hacer contigo. O sea, para mí fue increíble porque él no sabía, pero yo sí sabía el anhelo de mi corazón y el anhelo del corazón de mi esposo. Entonces fue increíble. O sea, para mí ha sido un momento padre porque él sabía, ¿no? O sea, él sabía lo que había. Y fue lo que nos dijo el pastor, nos agarró la mano, nos abrazó y nos dijo, lo que Dios hizo con Sara, lo va a hacer contigo. Estamos hablando que es un domingo, el miércoles comenzamos un tratamiento y para el 4 de julio, que inclusive mi doctor me dice, vamos a comenzar un tratamiento, pero yo te aseguro que hasta el tercer intento tú quedas embarazada. O sea, no en el primero, hasta el tercero. ¿Ok? Pasa eso, llegamos al 4 de julio que vamos a hacer nuestra prueba. Inclusive hasta nos dijo, pues si quieren, o sea, no hagan ni lo platiquen con la familia. Eso nos lo dicen los doctores, precisamente por el tema emocional, porque es un poco desgastante. Inclusive hablan de que cuando tú estés pensando en eso, pues a veces no se da, ¿no? No sé qué tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero no lo dijimos. Llegamos al consultorio el viernes, nos tomamos la prueba. Y para las 6 de la tarde llegamos y mi mamá decía positivo. O sea, de verdad fue una respuesta del Señor muy rápido, muy rápido. Pero sé que es en su tiempo, sé que es cuando Él quiere y sé que no eran ni los doctores, era algo que teníamos que avanzar nosotros como un poquito de fe, un poquito de creer, yo creo más. Y Dios es bueno y Dios va a estar Él solo, pero también sé que fueron las manos de Dios a través del doctor. Hay un momento en donde pasamos el proceso, el tratamiento, y un momento en donde el doctor dice, bueno, ahora viene la magia. Dice, los doctores no sabemos qué pasa científicamente, pero es donde la ciencia no entiende cuando se está uniendo eso y está procreando vida. Ellos decían, él dijo, ahí viene la magia, pero no era ese, que era el momento en donde Dios iba a implantar esa semilla en mí, creer realmente lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba diciendo. Fue ese mi campo de batalla, creer. Qué bueno estar el día de hoy contigo en este programa por una mejor vida Sunday. Te espero el próximo domingo 11:30 de la mañana por este mismo canal 55 de TV Azteca.